Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Desde hace miles de años, una luz roja ha cruzado el cielo sin titilar. A diferencia de las estrellas, parecía moverse a su antojo, detenerse y retroceder, como si tuviera voluntad. Su color recordaba la sangre y el fuego y su comportamiento a la furia. Los antiguos la llamaron Nergal, Ares y Marte, dios de la guerra, del verano abrasador y del desorden. Cada civilización la miró con el mismo temor. Cuando esa estrella ardía en el cielo, algo iba a romperse en la tierra. Hoy sabemos que su brillo es óxido y su danza un efecto de perspectiva, pero seguimos mirándola con la misma inquietud, tal vez porque Marte, incluso ahora, sigue pareciendo algo más que un planeta. Es un espejo encendido donde proyectamos nuestras propias batallas. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calanqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banya, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíez Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Elena Arias, Laura Varela, San Blas La Serena, Lucía Ollarse y la carrera de Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos de la Universidad de Valparaíso. Durante miles de años, antes de que alguien imaginara cohetes o telescopios, los humanos miraron hacia el cielo y reconocieron un puñado de luces que parecían tener voluntad propia. Entre todas ellas, una destacaba por su color y su comportamiento. No titilaba como las estrellas, era rojiza, intensa y de cuando en cuando parecía cambiar de rumbo, retrocediendo sobre su propio camino en el cielo. A simple vista, eso ya la hacía distinta. Mientras las estrellas parpadeaban, Marte brilla con una luz constante. La razón, que hoy nos parece simple, es puramente física. Las estrellas están tan lejos que su luz llega como un punto infinitamente pequeño, y las turbulencias del aire hacen que esa luz varíe, como si vibrara. Marte, en cambio, está mucho más cerca. No es un punto, sino un disco, aunque minúsculo. Su luz se reparte en un área ligeramente mayor, y las turbulencias no alcanzan a hacerlo titilar. En otras palabras, Marte no parpadea porque, visto desde aquí, tiene cuerpo. Los antiguos, por supuesto, no sabían nada de óptica atmosférica, pero sí notaban la diferencia. Marte parecía sólido, con presencia, y además se movía de forma caprichosa. No seguía el ritmo de las constelaciones fijas, sino que cada cierto tiempo parecía detenerse y avanzar hacia atrás, desafiando la lógica del firmamento. Los astrónomos modernos saben que eso ocurre por un simple efecto óptico, la llamada retrogradación, cuando la Tierra adelanta a Marte en su órbita. Pero para las civilizaciones antiguas, aquel movimiento errático solo podía tener una explicación: esa luz roja estaba viva. Fue el primer planeta que tuvo personalidad. Los babilonios ya lo conocían hace más de 3 milenios y lo llamaban Nergal, el dios de la peste y la destrucción. Para ellos, el cielo era un tablero de dioses, y el tono cobrizo de Marte era el color de la ira. En los textos asirios y caldeos
Nergal es descrito como el señor de la gran ciudad de los muertos, un dios que trae plagas y guerras y que gobierna el verano abrasador. Cuando esa estrella rojiza brillaba en el cielo, los sacerdotes de Babilonia advertían que se avecinaban conflictos o enfermedades. Los griegos heredaron esa asociación directa entre el color rojo y la violencia. Llamaron al planeta Ares, el dios de la guerra. Y cuando los romanos tradujeron el panteón, Ares se convirtió en Marte, el hijo de Júpiter y el amante de Venus. Curiosamente, para los romanos, Marte no era solo un dios de la violencia, era también el protector de los campesinos, el que cuidaba las cosechas y defendía las fronteras. Era un dios doble, tan fértil como belicoso. Su mes, Martius, era el primero del calendario romano, símbolo del renacimiento y del comienzo de las campañas militares. En China, el planeta también tenía un significado poderoso. En los registros de la dinastía Han, aparece bajo el nombre de Yinghuo, la estrella de fuego. Los astrónomos de la corte imperial sabían predecir su trayectoria con una notable precisión, pero el color rojo seguía siendo uno de advertencia. Cuando Yinghuo aparecía en el cielo, se decía que el equilibrio del emperador con el cielo podía romperse. Era un mal presagio para la política. En Mesoamérica, los mayas lo observaron y calcularon sus ciclos con una exactitud asombrosa, 780 días, prácticamente lo mismo que los 779,94 días modernos de su período sinódico. Lo llamaban Saquec, la estrella blanca, aunque sabían que su color era rojizo. En códices como el Dresde se registran sus movimientos junto a rituales asociados a sacrificios y cambios de poder. Para los pueblos mesoamericanos, el cielo era un calendario viviente y Marte, ese punto rojo que a veces parecía detenerse, era uno de sus relojes más precisos y peligrosos. En todos los casos, el patrón se repite. El rojo evocaba sangre, fuego e ira. Los pueblos antiguos no veían un planeta, sino un temperamento. Marte no era un objeto, era un carácter. Su color y su inconsistencia lo hacían impredecible, como la guerra misma. En Egipto se lo asociaba con Horus el Rojo, una de las encarnaciones furiosas del dios halcón, y en Japón más tarde sería conocido como Hoshi Ikazuchi, la estrella del trueno. Así, mucho antes de que pudiéramos observar Marte usando telescopios, el planeta rojo ya habitaba en el folclore como un símbolo del conflicto humano. Cada civilización lo reinterpretó, pero todas compartieron la misma intuición, que ese brillo rojo en el cielo era un presagio de lo que sucede cuando la sangre se agita y el orden se rompe. Y aunque hoy lo describimos en términos fríos, óxidos de hierro que reflejan la luz del sol, el vínculo con la guerra sigue anclado en el lenguaje. Decimos planeta rojo con la misma naturalidad que decimos Marte, y en ambos casos evocamos la misma idea, un mundo misterioso que parece, solo parece, estar al alcance de la mano. Durante siglos, Marte fue apenas un brillo rojo en el cielo, pero con el telescopio ese punto comenzó a transformarse en un mundo. El primero en mirar con atención fue Galileo Galilei en 1609. Con un instrumento rudimentario, un tubo de apenas 30 aumentos, notó que Marte no era una estrella, sino un pequeño disco. No podía ver detalles, pero ese simple cambio de categoría lo convirtió en un lugar. Décadas después, en 1659, el brillante astrónomo holandés Christian Huygens hizo el primer dibujo reconocible del planeta. Con su telescopio de 50 aumentos, observó una mancha oscura en su superficie. La llamó Syrtis Major, que aún hoy lleva ese mismo nombre. Huygens también advirtió algo extraordinario, una ligera variación en la posición de esa mancha a lo largo de varios días, lo que le permitió calcular que Marte tenía un día de casi la misma duración que el nuestro, unas 24 horas y media. Por primera vez, el planeta rojo parecía compartir algo esencial con la Tierra, el ritmo de la luz y la oscuridad. A comienzos del siglo XVIII, otro astrónomo, Giovanni Domenico Cassini, perfeccionó esas observaciones y confirmó que el eje de rotación de Marte estaba inclinado, igual que el terrestre. Eso implicaba que el planeta tenía estaciones. En pleno siglo de la razón, esa simple inclinación alimentó una idea poderosa. Si Marte tenía días, y si tenía estaciones, ¿por qué no podría tener vida? El telescopio seguía mejorando
y con cada mejora el misterio crecía. En 1781, William Herschel, el mismo que descubriría Urano, midió el albedo cambiante del planeta y especuló que su superficie debía estar cubierta de nubes y nieve, que los casquetes polares crecían y se retraían con las estaciones, y que el clima marciano debía ser habitable. Durante el siglo XIX, las observaciones se multiplicaron. El telescopio se convirtió en una máquina de fabricar certezas ambiguas. Las manchas oscuras se interpretaban como mares, las zonas claras como continentes. Había quien veía nieve en los polos y nubes que se desplazaban lentamente. En 1840, el alemán Wilhelm Beer y su colega Johann Heinrich Mädler publicaron el primer mapa completo del planeta. Decidieron, por prudencia, no ponerle nombres mitológicos a las regiones, sino números. Pero esa cautela duró poco. En 1877, la Tierra y Marte se acercaron más de lo habitual, a poco más de 56 millones de kilómetros. Fue una oposición particularmente favorable y los observatorios del mundo se prepararon para aprovecharla. En Milán, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli apuntó su telescopio de 22 centímetros y empezó a dibujar. Lo que vio o creyó ver cambiaría la historia de Marte y de la imaginación humana. En sus cuadernos aparecieron delgadas líneas que cruzaban el disco de lado a lado, un entramado geométrico que parecía conectar regiones oscuras entre sí. Schiaparelli las llamó canali. En italiano la palabra significa simplemente canales o cauces, sin implicar nada sobre su origen. Pero cuando su trabajo se tradujo al inglés, canali se convirtió en canals. Los canals no son ríos naturales, sino obras de ingeniería. Esa pequeña imprecisión lingüística encendió la mecha de un siglo de fantasía. Para los astrónomos que lo leyeron en inglés, Marte no solo tenía estaciones y casquetes polares, tenía arquitectura, una red de canales perfectamente rectos que atravesaban desiertos y unían los polos. Era la primera vez que el cielo parecía tener ingeniería civil, y la pregunta se volvió inevitable. ¿Quién los construyó? Schiaparelli murió convencido de que sus canali eran reales, aunque jamás afirmó que fueran artificiales. Pero su mapa, con esas líneas finas y ordenadas, despertó algo en la imaginación de su tiempo. En una época en que la humanidad acababa de abrir el canal de Suez y soñaba con conectar continentes, la idea de un planeta con canales parecía casi natural. Si nosotros podíamos construirlos, ¿por qué no ellos? En Estados Unidos, un hombre decidió convertir esa intuición en certeza. Se llamaba Percival Lowell y era un aristócrata de Boston, millonario, aficionado a la astronomía y poseído por una convicción. Marte estaba vivo, o más exactamente, Marte había sido una civilización avanzada que luchaba por sobrevivir. Lowell había leído a Schiaparelli con pasión y decidió verlo por sí mismo. En 1894 usó su dinero para construir un observatorio en Flagstaff, Arizona, a más de 2.000 metros de altura, en un desierto donde el aire es tan seco y tan claro que parecía hecho para mirar planetas. El observatorio de Lowell, todavía activo, fue literalmente edificado sobre una obsesión. Allí pasó noches enteras dibujando el disco rojizo de Marte, registrando líneas que, según decía, se volvían más nítidas cuando se concentraba. En 1895 publicó Mars, un libro que combinaba ciencia y lirismo, lleno de descripciones y cálculos. Lowell aseguraba que los casquetes polares se derretían en verano y que el agua, canalizada a través de una red planetaria, nutría las regiones ecuatoriales. Había, según él, una civilización moribunda que intentaba salvar su mundo de la sequía. Esa imagen de una sociedad avanzada enfrentada a su extinción tocó una fibra sensible en la imaginación de la era victoriana, la del miedo al declive. Otros astrónomos trataron de confirmar las observaciones de Lowell, pero los resultados eran contradictorios. Algunos veían líneas y otros no veían nada. Finalmente, el uso de telescopios más potentes permitió demostrar en 1909 que las líneas eran ilusiones ópticas. El ojo humano tendía a conectar manchas aisladas cuando las observaba bajo turbulencias atmosféricas, el mismo efecto que hace que veamos figuras en las nubes. Pero la evidencia llegaba tarde. Los marcianos de Lowell ya estaban instalados en el imaginario popular. La historia se había vuelto demasiado buena para dejarla morir.
En 1898, solo 3 años después del libro de Lowell, Herbert George Wells publicó La Guerra de los Mundos. Sus marcianos no eran los ingenieros sabios que construyeron canales, sino conquistadores desesperados que vienen a la Tierra a buscar lo que su planeta agotado ya no les daba. En el fondo, Wells invirtió la parábola. Donde Lowell veía civilización, él vio advertencia. Marte se convirtió en un espejo, lo que temíamos ser nosotros mismos. La influencia fue enorme. En los albores del siglo XX, los periódicos hablaban con naturalidad de los canales marcianos, y las revistas científicas publicaban ilustraciones de un planeta cubierto de geometrías perfectas. La frontera entre astronomía y literatura se desdibujó. Incluso Tesla afirmó en 1899 haber detectado una serie de señales eléctricas que creía provenían de Marte. La ciencia había entrado en una fase febril, donde la posibilidad de comunicación con otro mundo parecía inminente. Con el tiempo, la realidad fue enfriando los sueños. Las observaciones más precisas mostraron un planeta árido y sin mares, pero la idea de un Marte habitado ya había escapado de los telescopios y se había instalado en la cultura. Durante décadas, sería imposible separar al planeta rojo de los marcianos, seres inteligentes, frágiles, verdes o grises, pero siempre reflejos de nosotros mismos. Lowell murió en 1916, pero su obsesión cambió no solo la astronomía, inventó una civilización entera. En los primeros años del siglo XX, el sueño de los canales comenzó a desvanecerse. Los telescopios cada vez más potentes y las observaciones fotográficas mostraban que Marte no tenía ríos ni mares, y mucho menos carreteras de agua. Pero el mito ya había mutado. Los canales se habían secado, sí, pero los marcianos sobrevivieron, esta vez en la imaginación. En 1938 el mito encontró su medio natural, la radio. Una noche de Halloween, Orson Welles y su compañía teatral adaptaron La Guerra de los Mundos en forma de noticiero en vivo. La emisión comenzaba con música de orquesta interrumpida por Las Últimas Noticias, que relataban la llegada de cilindros metálicos desde el cielo y la caída de uno de ellos en Nueva Jersey. Muchos oyentes que sintonizaron el programa a la mitad creyeron que era real. Hubo pánico, llamadas a la policía y gente que huyó despavorida. Por primera vez, la tecnología no solo difundía la historia, la convertía en una experiencia colectiva. La humanidad había jugado a ser testigo de una invasión y había respondido como tal. Tras la Segunda Guerra Mundial, el miedo cambió de forma. Los enemigos ya no estaban en los planetas, sino en los gobiernos, en los laboratorios y en el átomo. Y los marcianos se adaptaron. En los años 50, la Guerra Fría transformó a los extraterrestres en metáforas: la amenaza comunista, la paranoia nuclear y el temor a lo desconocido. El cine llenó las salas de platillos voladores y rayos desintegradores. En el día que la Tierra se detuvo, el visitante del espacio era una advertencia moral. En la invasión de los usurpadores de cuerpos, una alegoría del miedo a la infiltración ideológica. Los otros mundos se volvieron una forma segura de hablar de los nuestros, y mientras la ciencia buscaba señales en el espacio, la cultura popular llenaba el vacío con imaginación. Los periódicos hablaban de avistamientos de ovnis, y el término platillo volador apareció en 1947, cuando un piloto llamado Kenneth Arnold describió objetos brillantes moviéndose como platos saltando sobre el agua. La frase se volvió contagiosa y cientos de personas comenzaron a ver luces extrañas en el cielo. Los marcianos habían regresado, pero esta vez en masa, y no desde los telescopios, sino desde los noticieros. En los dibujos animados, el tono cambió por completo. En 1948, Warner Bros. Presentó a Marvin el Marciano, un pequeño extraterrestre de voz suave y casco romano que amenazaba con destruir la Tierra con un rayo desintegrador, pero siempre fracasaba. Era el reflejo cómico de la Guerra Fría, un invasor ridículo, más torpe que temible. Los hombrecitos verdes nacieron en esos años. En la televisión, la serie Mi Marciano Favorito convirtió al visitante de Marte en un personaje entrañable, un marciano educado que vivía con un periodista humano y trataba de entender la Tierra. En los 60, la amenaza se volvió curiosidad, un cambio paralelo al espíritu de la era espacial. El Sputnik, Yuri Gagarin, las misiones Apolo y el cielo ya no era el dominio de los dioses ni de los monstruos, sino el próximo paso de la humanidad.
Sin embargo, el vínculo entre Marte y los extraterrestres siguió siendo inseparable. Aunque los ovnis podían venir de cualquier parte, su lugar simbólico de origen siempre fue Marte. El planeta rojo se convirtió en sinónimo de otro mundo, una especie de espejo para nuestras esperanzas y también nuestros temores. Cada década lo redibujó, y si en los años 50 fue amenaza, en los 60 fue un vecino curioso, y más tarde una caricatura kitsch con Mars Attack, y luego un héroe de supervivencia con la película El Marciano. En apenas un siglo pasamos de los canales de Lowell a los ojos saltones de los dibujos animados, y sin embargo en ambos casos lo que estábamos viendo era lo mismo, una proyección. El Marte de la ciencia y el Marte del cine nacen del mismo impulso, ese deseo de imaginar que no estamos solos. Y quizás por eso, incluso cuando las sondas demostraron que el planeta estaba vacío, seguimos llenándolo de personajes. A mediados del siglo XX, la ciencia empezó a mirar a Marte de cerca, ya no desde cúpulas de observatorios, sino desde el espacio. En 1965, la sonda Mariner 4 envió las primeras imágenes de la superficie del planeta rojo, 22 fotografías granuladas que mostraban un paisaje inesperado. No había canales, ni vegetación, ni mares. Solo un vasto desierto cubierto de cráteres, tan árido y silencioso como la Luna. Fue un golpe devastador para la imaginación. Durante casi un siglo habíamos hablado de civilizaciones, y lo que vimos fue una ruina sin historia. Pero la decepción no duró mucho. En 1971, la Mariner 9 orbitó Marte y reveló un planeta mucho más complejo. Cañones de miles de kilómetros, montañas 3 veces más altas que el Everest y cauces secos de ríos antiguos. El Marte muerto de las primeras fotos revivía, pero con una nueva narrativa, la de un mundo que alguna vez fue habitable. En lugar de civilizaciones desaparecidas, ahora buscábamos océanos evaporados. La vida seguía ahí, aunque convertida en hipótesis geológica. 5 años más tarde, en 1976, llegó un nuevo capítulo. La misión Viking 1 se posó en la superficie marciana, tomó muestras del suelo y fotografió el planeta con mayor detalle. En una de esas imágenes, tomada en una región llamada Sidonia, apareció una colina de forma peculiar. Iluminada desde el ángulo justo, su silueta recordaba un rostro humano. Tenía ojos, nariz y boca. La NASA publicó la foto sin mayor comentario, pero los medios hicieron el resto. En pocos días, la fotografía de la cara de Marte estaba en todos los diarios del mundo. Era perfecta. Un planeta desierto con un rostro humano tallado en piedra que miraba hacia la Tierra, como si una civilización antigua hubiera querido dejar su firma. Durante los años siguientes, ufólogos y entusiastas elaboraron teorías sobre templos marcianos, pirámides alienígenas y alineaciones astronómicas. El mito recuperaba su fuerza ahora alimentado por imágenes reales. El hecho de que la cara pudiera ser sencillamente una ilusión óptica no importaba. Era demasiado bella para dejarla morir. En 1998, cuando la Mars Global Surveyor volvió a fotografiar la zona con una cámara de alta definición, la magia se disolvió. La cara era solo una meseta erosionada. No había ojos ni boca, solo rocas. La NASA publicó la nueva imagen con un título casi irónico: La cara de Marte sin maquillaje. Y sin embargo, para muchos, la primera foto seguía siendo la verdadera. Aquello no era un error de percepción, era un retrato de nuestra mente. Lo que había sucedido con los canales se repetía con la cara. En ambos casos, la tecnología nos mostró algo que no existía y nosotros lo llenamos de significado. Los astrónomos le dieron canales a las manchas, el público le dio rostro a una colina. Es lo que los psicólogos llaman pareidolia, la tendencia a ver patrones familiares donde no hay nada. Ocurre cuando nuestro cerebro busca sentido en el ruido, del mismo modo que reconocemos figuras en las nubes o rostros en una tostada. En ese sentido, la cara de Marte fue un espejo, no nos devolvía el rostro de los marcianos, sino el nuestro, era una cara humana. Lo más fascinante es que el fenómeno ocurrió justo cuando la ciencia empezaba a ser capaz de mirar con precisión. Las imágenes de la Viking representaban un triunfo tecnológico, pero también demostraron que la objetividad no los libra del mito. Podemos ver con más nitidez, pero seguimos viendo con la imaginación.
Hoy la región de Sidonia sigue siendo fotografiada por cada nueva sonda y siempre hay quien busca en sus sombras una nariz o una sonrisa. Y tal vez sea inevitable. Desde que alzamos la vista por primera vez, Marte nos devuelve una pregunta disfrazada de reflejo. ¿Qué estamos viendo realmente? ¿Al planeta o a nosotros mismos? Después de la cara, Marte entró en una nueva era. Ya no era necesario imaginarlo, ahora podíamos explorarlo. En 1997, la pequeña nave Pathfinder aterrizó en una llanura llamada Ares Vallis y enviaron las primeras imágenes panorámicas del suelo marciano. Por primera vez, el planeta rojo tenía horizonte. Las rocas arrojaban sombras. El polvo levantado por las ruedas del rover se arremolinaban en el aire tenue y al fondo el sol se veía apenas más pequeño que en la Tierra. Era un paisaje real, tangible. Y sin embargo, lo mirábamos con la misma mezcla de asombro y nostalgia con que los antiguos observaban aquella estrella roja en el cielo. En los años siguientes llegaron los exploradores más ambiciosos, Spirit y Opportunity en 2004, Curiosity en 2012 y Perseverance en 2021. Cada uno fue más que un robot. Eran nuestros ojos remotos, pequeñas extensiones mecánicas de la curiosidad humana. Los rovers caminaron por dunas, descendieron a cráteres y fotografiaron vetas minerales formadas en agua líquida. Encontraron hematita, yeso y arcillas, minerales que solo pueden formarse si hubo agua durante largos periodos de tiempo. Las cámaras panorámicas mostraron deltas fósiles y piedras redondeadas por antiguos cauces. El Marte completamente seco de los 60 se transformó en un Marte con un pasado húmedo, y con ello regresó una vieja pregunta, ahora formulada con método y prudencia. ¿Pudo haber vida allí? La búsqueda se volvió más minuciosa. Los instrumentos analizaban el suelo en busca de compuestos orgánicos y gases inestables. Curiosity detectó trazas de metano que aumentaban y desaparecían de forma estacional, un comportamiento difícil de explicar solo por procesos geológicos. En la Tierra el metano suele ser el resultado de actividad biológica, aunque también puede originarse por reacciones químicas entre rocas y agua. Esa duda, esa frontera difusa entre la química y la biología, se convirtió en la nueva frontera del mito. El Marte de hoy ya no tiene canales ni rostros, pero sí un misterio microscópico. Los titulares ya no anuncian civilizaciones perdidas ni marcianitos verdes, sino posibles microbios fósiles, moléculas orgánicas y sales hidratadas. Y sin embargo, cada vez que una sonda detecta algo que podría ser vida, el eco cultural es el mismo: los noticieros, los memes y las teorías de conspiración. El viejo Marte de Lowell aún respira bajo la superficie de nuestra imaginación. Y en cierto modo, las misiones modernas han construido un nuevo tipo de relato marciano, uno sin héroes ni invasores, pero con protagonistas invisibles. Si la generación de los canales soñó con arquitectos de piedra y acero, la nuestra sueña con bacterias. Lo curioso es que la emoción es la misma. Encontrar vida, aunque sea microbiana, sería como abrir una carta enviada hace miles de millones de años, escrita por alguien que nunca conocimos, pero que de alguna manera nos habla en un idioma universal, el de la química orgánica. Mientras tanto, el Marte real, ese mundo oxidado y helado, sigue girando. La NASA prepara una misión para traer muestras a la Tierra. Los chinos ya tienen a su rover en el hemisferio norte, y la agencia europea sueña con perforar el subsuelo marciano en busca de rastros biológicos protegidos del Sol. Cada avance es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado, pero también de lo difícil que resulta dejar de mirar con los mismos ojos de los antiguos. Porque al final el Marte que buscamos no es solo un lugar físico, es una proyección persistente del deseo humano de no estar solos, de confirmar que la vida, esa improbable excepción, puede repetirse. La ciencia persigue pruebas, es cierto, pero el impulso que la mueve es el mismo que encendía las hogueras en las noches antiguas, la curiosidad por ese punto rojo que no titila. En las crónicas marcianas, Ray Bradbury imaginó un futuro en el que los humanos ya habían conquistado Marte, pero no para descubrirlo, sino para repetirse. Sus colonos llevan consigo casas blancas con jardines, refrigeradores, canciones hechas en la tierra y pequeñas miserias domésticas. El planeta rojo, que al principio parecía una promesa, termina convertido en un espejo, un escenario donde la humanidad vuelve a interpretar sus viejos errores. El Marte de Bradbury no es un destino, sino una advertencia. 70 años después, ese espejo vuelve a reflejarnos, pero esta vez no en la literatura,
sino en los planes de un empresario. Elon Musk habla de Marte con el mismo fervor con el que Lowell trazaba canales, como una necesidad moral y biológica. Dice que debemos convertirnos en una especie multiplanetaria, por si algo sale mal en la Tierra. Y no se trata de una metáfora. Su empresa SpaceX desarrolla cohetes colosales, los Starship, capaces de transportar decenas de toneladas y regresar. En su visión, una flota de ellos despegaría cada 26 meses, cuando los planetas se alinean, hasta fundar una ciudad autosuficiente en Marte, alimentada por energía solar y combustible fabricado allí mismo, a partir del dióxido de carbono de su atmósfera. La física no lo impide, la tecnología poco a poco se acerca. Pero entre la posibilidad y la realidad hay un abismo de dificultades: la radiación cósmica, la escasez de agua líquida, las tormentas de polvo y la logística del retorno. La colonización de Marte es un sueño posible, pero por ahora bastante improbable. Como dijo el astrofísico Neil deGrasse Tyson, muchas veces este tipo de empresas no son impulsadas sencillamente por la curiosidad humana, sino que por la geopolítica, un propósito que trascienda la aventura personal. Y el mensaje es simple: la exploración del espacio no depende sencillamente de cohetes, sino de motivación política y sentido público. Y sin embargo, hay algo profundamente humano en esa obstinación de Musk, la misma que movió a Lowell, Schiaparelli o incluso a Bradbury. Cada generación parece necesitar su Marte, un lugar al que mirar cuando la Tierra se siente demasiado pequeña, un lienzo donde proyectar tanto nuestra esperanza como nuestro miedo. Marte ha sido Dios, presagio, espejo, enemigo, vecino y ahora promesa de redención, pero en todas esas formas sigue cumpliendo la misma función: recordarnos quiénes somos cuando miramos hacia arriba. Quizás por eso su color sigue siendo el del fuego y la sangre, el de la guerra y la vida. Tal vez nunca logremos vivir allí, tal vez sí, pero como escribió Bradbury, lo importante no es llegar, sino lo que descubrimos de nosotros en el intento. Porque en el fondo, cuando miramos a Marte, no estamos buscando otro mundo, estamos buscando el nuestro. Y en ese escenario tal vez no necesitamos una Tierra nueva de repuesto. Tal vez necesitamos ponernos de acuerdo para tratar de salvar este planeta, el único que conocemos donde hay vida. Así hemos llegado a esta historia sobre Marte. Espero que les haya gustado y que los haya dejado pensando. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Rhonda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Jessica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Mark Rolk, Karina y Agustín Valenzuela, Laura Carrasco, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrínsecal, la profe Lorena Bravo, Gaspar y Ray Bravo, Declan Kerr, Maida Bofil, Chalo y Katia, Alfonso y Esteban Maureira y la familia Hurtado Varela. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.